En el balance político de estos primeros 2 años del gobierno Petro hay una contradicción. Congresistas del Pacto Histórico resaltan su esfuerzo por lograr consensos y la oposición su falta de capacidad para hacerlos. El punto de mayor conflicto y confusión es la paz total. Al cumplirse 2 años de la presidencia de Gustavo Petro, congresistas de la bancada de gobierno y de la oposición expresaron sus críticas y los aspectos a destacar de la gestión del primer mandatario. Hemos logrado construir algunos consensos y por eso han avanzado proyectos tan importantes como la ley de pensiones, como la prohibición de las corridas de toros, como la mesada 14 y la jurisdicción agraria. Es decir, hemos construido. Estas reformas se deben hacer sin populismo, se deben hacer sin pasiones políticas y estas reformas se deben construir teniendo en cuenta todos los lados de opinión que están en el Congreso y en el país. ¿A quién le hablaría? Las mayores críticas que hoy se suscitan en contra del gobierno están relacionadas con el manejo de la fuerza pública y la propuesta de paz total. Hago entrega del pabellón nacional. Y en estos 2 años de su gobierno se ha dedicado a desmantelar la fuerza pública. Son más de 8.000 soldados que han pedido la baja o que han sido llamados a calificar servicio, incluyendo más de 90 generales. La paz total es un concepto que no logramos comprender, que tiene una serie de frentes de posibles acuerdos de paz, pero que todavía no hay un solo logro concreto. Y en esto eso sí le reconozco esta terquedad al presidente de la República de hacer la paz con grupos armados, insurgentes, que son el ELN, las disidencias de las FARC, la MC, y además la política de sometimiento con una organización armada irregular como es el Clan del Golfo. Eso es muy importante. Se destaca que ahora en el país se habla de política. Los ciudadanos están apoderando de los temas y empoderando de la discusión nacional, que es hacer las reformas, hacer los cambios, como la reforma de la salud, la reforma pensional, la reforma de la educación superior, es decir, esa es parte de la conversación de todos. Antes era exclusivo de algunos pocos en clubes sociales. Pero los comprobados casos de corrupción generados desde el interior del gobierno también son señalados por los opositores. En su gobierno ha crecido de manera exponencial, que hoy nos tiene sumidos en el atraso y en el abandono. Mientras usted a los corruptos los premia con embajadas. Desde sectores políticos contrarios al gobierno afirman que al mandato de Petro solo le queda 1 año para conseguir sus logros, porque el último es electoral y la actividad política estará enfocada en las elecciones de 2026. El presidente no hizo el balance de la mitad de su gobierno en el puente de Boyacá. Aún no se sabe cuál era el discurso que iba a pronunciar allí porque este se perdió, pero esta vez llegó temprano, estuvo atento a la ceremonia con todo el protocolo militar y sus ministros pasaron raspando el examen de historia. En la conmemoración de los 205 años de la batalla de Boyacá, que dio lugar a la victoria de la Ruta Libertadora liderada por Simón Bolívar, el presidente Gustavo Petro era esperado por militares, la vicepresidenta Francia Márquez, funcionarios y su equipo ministerial. Muy buenos días, bienvenidos. A las 11:30 de la mañana, el jefe de Estado llegó para iniciar los honores conmemorativos del cumpleaños del Ejército Nacional. Y después de rendir honores a los símbolos militares y entregar insignias a otros uniformados, cumplió con el protocolo, que solo interrumpió por atención para una mujer militar. Cuando se disponía a entregar su discurso, Petro tuvo un lapsus. Me toca hacer uso de la memoria. Su mano derecha, Laura Sarabia, corrió para llevarle el discurso preparado y ante las miradas de desconcierto y las risas, recordó que no eran esas las palabras de allí. No me sé todo esto de memoria, entonces ya iba a decir señoras y señores. El presidente, acostumbrado a no leer discursos, optó por improvisar y referirse a la historia que recordaba de la batalla de Boyacá. Nos liberábamos para dejar de ser esclavos, para dejar de ser siervos. También recordó episodios de las batallas en Colombia y las que le falta al país. Aún la bandera no se puede izar completa. Cuando terminaron el discurso y la ceremonia, se despidió y subió a su camioneta. Quedaban ministros y congresistas que por sus respuestas no tenían clara la fecha histórica a la que asistieron. Hubo una gran batalla que generaba la liberación de los antiguos chapetones y los criollos. Creo que el 7 de agosto además también significa mucho en la historia de Colombia, que el 7 de agosto marca un antes y un después. Como lo destacó el presidente, siendo igualmente el Día del Ejército, lo que para nosotros
ha representado las fuerzas militares. El ministro de Comercio alargó su explicación. Que sé pues lo que le enseñaron en la clase de sociales, ¿no? Obviamente batalla del puente de Bogotá, de Boyacá. Pero luego comentó sobre el significado actual de la fecha patria. Estos 2 siglos en los que tenemos una serie de promesas parcialmente cumplidas, ¿no? Esa transición hacia un gobierno verdaderamente popular es algo que todavía está en proceso. Aunque la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, sacó la cara por los demás. Que aquí hubo un pequeño soldado que se llamaba Pedro, que fue el que logró aquí en esta quebrada Teatinos parar al general Barreiro. Aunque los ministros del gobierno trastabillaron en sus respuestas, la ceremonia terminó con tranquilidad y bajo los protocolos que el ejército establece para celebrar su cumpleaños. Nos encontramos en el puente de Boyacá, precisamente en la celebración del Ejército Nacional y de los 204 años de la batalla de Boyacá. Nos encontramos con el coronel Tulio Roa, que es el jefe del Departamento de Operaciones. Coronel, muchas gracias por esta información a Noticias 1 y queríamos preguntarle, bueno, ¿cuál es la historia precisamente de esta conmemoración aquí en el puente de Boyacá? Bueno, buenos días a todos. Hoy, 7 de agosto, estamos conmemorando acá en este sitio, en el puente de Boyacá, los 205 años precisamente de la batalla de Boyacá que selló la libertad de Colombia. El Ejército Nacional básicamente empezó a formarse desde 1810, unos días después del grito de independencia. Por lo tanto, el Ejército básicamente hoy está cumpliendo ya 214 años. Pero acá en el puente de Boyacá, hoy estamos celebrando 205 años de esta batalla. ¿Cuál es el papel precisamente, o ha sido el papel del ejército? ¿Por qué es tan simbólico precisamente el puente de Boyacá? Bueno, el puente de Boyacá, si ustedes recuerdan, por allá en 1819, el 25 de julio, el general Bolívar con toda la tropa libertadora tuvieron una batalla allá en el Pantano de Vargas, el 25 de julio de 1819. Luego, el 7 de agosto de 1819, tuvieron la batalla definitiva acá contra Barreiro, que era el comandante de las tropas españolas. Aquí participó netamente las tropas del Ejército Nacional, del Ejército Libertador en ese entonces, y por lo tanto esto es un día de mucha importancia y de gran conmemoración por estos 205 años. ¿Cuál es el papel, digamos, de las figuras más representativas de esta batalla de Boyacá? Aquí en esta batalla de Boyacá, obviamente, pues recordamos al general Bolívar, Simón Bolívar. El general Santander realmente fue el que dirigió el combate acá frontal. Barreiro era el comandante de las tropas españolas, pero acá tenemos una figura muy importante y es el soldado Pedro Pascasio Martínez, un niño básicamente de esa época y un niño incorruptible, que si ustedes se acuerdan la historia, pues podemos verlo. Esa es una persona muy, muy importante acá en esta batalla, que hoy día lo vemos con los principios y valores que siguen teniendo nuestros soldados del Ejército Nacional. Cuéntenos un poco precisamente de ese niño, de la importancia que tuvo él precisamente en esta conmemoración. Bueno, acá si ustedes recuerdan la historia, el niño Pedro Pascasio Martínez, que tenía unos 13 años, fue un niño que encontró al comandante, a Barreiro, que era el comandante de las tropas españolas, el general Barreiro, y él lo captura, le ofrecen dinero para que lo libere o lo suelte, pero él no accede a esto, sino que lo lleva y se lo entrega al general Simón Bolívar. Eso es la historia básicamente de ese niño incorruptible de la batalla acá del puente de Boyacá. Cada vez que ustedes se reúnen cada año aquí, coronel, ¿cuál es el mensaje que se le da siempre al ejército, a las tropas, a los colombianos? Bueno, el Ejército Nacional se reúne aquí cada año para celebrar la batalla donde precisamente se logró la libertad de Colombia. El mensaje que enviamos todos los años es que el Ejército Nacional en estos ya 205 años de la batalla del puente de Boyacá y 214 años de la existencia del Ejército Nacional, siempre será la columna vertebral que sostiene a Colombia, y Colombia nació gracias a esos soldados, esos héroes, hombres y mujeres que dieron la vida en ese entonces para poder lograr la libertad de este país y de los otros 5 países, de hecho, que tanto queremos. Coronel, muchas gracias. Este es precisamente una parte de la historia que nos cuenta el Ejército Nacional, sus 205 años en la batalla de Boyacá. Esto es Noticias 1, la red independiente.